¿Cómo están, muchachos? Bueno, vamos a continuar con nuestro plan de capacitación y justo en esta oportunidad que estamos padeciendo el mundo entero de esta pandemia, lo vamos a hacer a través de los medios digitales de los que poseemos en la empresa, de manera tal que cabe en esta ocasión hacer una introducción, porque dicen que lo que abunda no daña, a los efectos de adoptar un comportamiento que nos permita actuar en una misma dirección para minimizar los efectos de esta pandemia global. Luego vamos a entrar en materia, que significa nuestra permanente actualización con relación a uno de los rubros más importantes en la empresa, que es el transporte de sustancias peligrosas, dentro del mismo el transporte del cianuro de sodio. Les decía al comienzo de esta capacitación que estamos en tiempo de coronavirus y estamos soportando el mundo entero de manera tal que no sabemos todavía cuándo va a terminar esta pandemia, y para ello les dije que lo que abunda no daña, y es por eso que, a pesar del conocimiento que ustedes tienen de toda esta pandemia, vamos a refrescar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que lo más importante es cuidar el lavado de las manos, limpiar sus manos regularmente, fundamentalmente lavárselas con agua y jabón, evitar tocarse la cara después de tocar superficies que pueden estar contaminadas, personas enfermas o, en una de esas, en cualquiera de las formas que se pueda transmitir este virus. Luego tenemos que tener cuidado con la limpieza de todas las superficies de manera regular, siempre con desinfectante, como por ejemplo la cocina, el escritorio de trabajo, el volante del vehículo que ustedes transportan, las cajas que eventualmente puedan manipular, los maletines o los bolsines que transporten junto con la carga. Siempre es bueno informarse sobre el coronavirus, pero asegurándose que la fuente de información sea confiable. Nosotros tenemos los ministerios de salud pública, tanto de la provincia como de la nación, y en última instancia de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que tenemos que evitar viajar. Si tenemos algún síntoma de fiebre o de tos, eso habrá que comunicarlo a su inmediato superior, a los efectos de que tome los recaudos del caso. En caso de toser o estornudar, hágalo siempre en el pliegue del brazo, o mucho mejor usando un pañuelo descartable, y luego este pañuelo habrá que tirarlo en el contenedor de basura, en el basurero, y a continuación siempre lavarse las manos. En el supuesto caso que tengan alguna afección subyacente, alguna enfermedad cardiovascular, alguna condición respiratoria comprometida con anormalidad, diabetes, de cualquiera de esta naturaleza, es posible que tenga que evitar los lugares o zonas abarrotadas de público o los lugares de pública o masiva concurrencia. Mucho más si se encuentra en zona de riesgo, como por ejemplo las personas mayores de 60 años. En caso de que no se sienta bien, habrá que llamar al médico, quien le va a preguntar los síntomas, dónde ha estado, con quién ha tenido contacto,
porque todo esto va a ayudar a asegurar de que reciba el consejo correcto y evitar de que infecte a otros. En caso de encontrarse con alguna enfermedad, por más que no sea todavía declarada o detectada como esta pandemia o este coronavirus, debe quedarse en casa, comer y dormir separado de la familia y sobre todo usar diferentes utensilios y cubiertos de manera independiente del resto de la familia. Si tiene dificultad para respirar, igualmente llamar al médico y buscar atención correspondiente. Seguramente ustedes querrán conocer por qué se sienten ansiosos. Bueno, esto es comprensible, esto es normal. Especialmente vivimos en un país o una comunidad que viene golpeada por distintos factores, de manera tal que esto es seguro. Habrá que buscar alguna distracción, conversar con la familia, escuchar alguna música, leer un libro, de manera tal que esto pueda reubicarlos o encarrilarse en una vida normal. Esos serían los consejos más importantes con respecto a esta pandemia global y esperemos que puedan cumplirlo perfectamente todo esto, aportando por supuesto todos los conocimientos que ustedes ya conocen. A continuación vamos a entrar en materia a los efectos de refrescar todos nuestros conocimientos relacionados al transporte del cianuro de sodio. Ustedes saben que esto necesita una permanente actualización a los efectos de poder actuar ante cualquier eventualidad. Sobre todo, hago hincapié en el manejo defensivo, en el aspecto de la velocidad, en la somnolencia y el cansancio que son permanentes, y hoy más que nunca, sobre todo, en encontrarse en perfecto estado de salud. Comenzamos. Vamos a comenzar con nuestra actualización de conocimientos con respecto al transporte del cianuro de sodio. Ustedes saben que el cianuro de sodio es un sólido blanco cristalino, es higroscópico, significa que puede absorber naturalmente toda la humedad que existe en el medio ambiente. Es un producto seco, tiene un leve olor amoniacal, un leve olor a almendras, como cuando la almendra está húmeda, ¿no? Y el cianuro de sodio en solución es un producto incoloro. De más está decirles que el cianuro de sodio se utiliza en este caso en la extracción de metales preciosos, principalmente oro y plata. Se utiliza en la galvanoplastía, especialmente en la industria automotriz y en mucha producción de químicos, así como también de telas, por ejemplo, de el material plástico que se llama media sombra y que ustedes conocen, en muchas añilinas, en la industria de pinturas, en la industria farmacéutica y hasta en alguna industria alimentaria. Antes de manipular el cianuro de sodio, es importante tener un conocimiento. Obviamente muchos de ustedes hace muchísimos años, 10, 12, 14 años, que ya lo conocen, es decir, que tienen un entrenamiento, que conocen el plan de emergencia, que conocen los antídotos utilizados en los primeros auxilios y que además conocen perfectamente todo lo relacionado con el transporte por la cantidad
de operativos que se han hecho y también por los simulacros que ayudan mucho al conocimiento. Cuando es utilizado, que no es el caso de ustedes, evitar la inhalación, evitar el contacto dérmico, el contacto con los ojos, utilizar los EPP apropiados y siempre realizar trabajos de limpieza y lavado inmediato cuando se produce un derrame. Las prácticas seguras con el cianuro de sodio. Nunca comer, beber cuando se manipula este producto, evitar el contacto con la piel y, por supuesto, cuando hay algún contacto, lavarse prolijamente las manos con agua y jabón. Abrir los recipientes con cianuro en las áreas en donde será utilizado. Nunca respirar cerca de donde está el producto, porque se pueden generar polvos o neblinas de cianuro. Su envase tiene que conservar siempre el origen desde el lugar de producción y cuando ocurre un derrame hay que recogerlo inmediatamente, tal cual lo hemos hecho en numerosos simulacros del que ustedes han participado. La seguridad de este producto para su almacenaje tiene que tener buena ventilación, tiene que estar en un lugar seco, vigilado. Recuerden que es un material resistente al fuego y tiene que tener inspecciones periódicas por parte de los técnicos y profesionales de este sector. El almacenaje tiene que ser exclusivo, lejos de ácidos, lejos de donde exista agua o humedad, lejos de depósitos de alimentos y bebidas, lejos de cocina, lejos de comedor, lejos de los dormitorios, etc. Y siempre mantenerlo en su envase original. El equipo de protección personal que ustedes saben, mínimo en este caso, sería protección de los ojos, la utilización de guantes impermeables, protección de las manos, protección del sistema respiratorio, es decir, protección buconasal para evitar respirar polvos, y la utilización de botas impermeables, es decir, que hay una protección de los pies. La formación del cianuro de sodio se genera a partir del cianuro de sodio. Con el ácido se genera un gas y cuando se mezcla con agua, por supuesto que es una solución tremendamente peligrosa y chicoteada con la muerte, podríamos decir. La exposición del cianuro de sodio frente a salpicaduras, derrames o a una inhalación, recuerde que puede ser peligrosa si no se manipula con seguridad, si no se aplican los primeros auxilios o cuando no existe un plan de trabajo. Esto debe ser rápido porque en caso de una contaminación o una inhalación, ingresa rápidamente al cuerpo, ya sea por las vías respiratorias, por la absorción a través de la piel o eventualmente a través de la ingestión. Los efectos del cianuro de sodio no son acumulativos, no produce acostumbramiento, no es cancerígeno, no es mutagénico y el cianuro de sodio es reversible. Quiere decir que con el tiempo solamente se diluye en el medio ambiente. Lo que sí ocurre es que bloquea la transferencia del oxígeno hacia los tejidos. Por ejemplo, nosotros tenemos que la ley que regula la higiene y seguridad en el trabajo nos da los límites de la utilización o los límites permisibles del cianuro de sodio respecto a la persona. De 2 a 5 partes por millón, diríamos que es el límite del olor. 10 partes por millón es el límite máximo permitido.
entre 20 y 40 partes por millón, se sienten leves síntomas después de estar en presencia del cianuro durante varias horas. Entre 45 y 55 partes por millón, tolerado entre media hora y una hora, sin efectos inmediatos ni posteriores. Ahora, cuando tenemos entre 100 y 200 partes por millón, es fatal entre 30 minutos y una hora. Y arriba de los 300 partes por millón es inmediatamente fatal. Estos son los límites permitidos por la ley. La ley argentina, la ley norteamericana, la ley de la Comunidad Europea, son prácticamente todos estos límites son los mismos. ¿Cuáles son los síntomas cuando hay envenenamiento o un compromiso con el cianuro de sodio? Frente a una exposición leve, hay un enrojecimiento de los ojos, hay dolor de cabeza, náuseas, mareo, dificultad para respirar y una leve palpitación. Cuando se trata de una exposición severa, sentimos la respiración entrecortada, puede haber pérdida del conocimiento y obviamente que puede haber un paro cardíaco y consecuentemente la muerte. Con respecto a los primeros auxilios, esto es vital, pero tiene que ser una actuación de personas entrenadas y se tiene que disponer de un equipo mínimo. El tratamiento debe ser efectivo y fundamentalmente debe ser rápido. En el supuesto caso que haya una absorción a través de la piel, lo primero que hay que hacer es retirar la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón, y en el caso en que sea en algún depósito, ya sea de origen o de destino, recurrir o concurrir a una ducha de emergencia o a cualquier ducha y largarse agua y siempre observar los síntomas. En el caso de una ingestión, hay que administrar una solución de carbón activado. La proporción sería 50 gramos de carbón activado en 400 centímetros cúbicos de agua. Y siempre, como dije, observar los síntomas. Cuando hay inhalación de algún vapor del producto, el antídoto más importante sería el nitrito de amilo. Ustedes conocen las ampollas que llevan en el set de emergencia, y el oxígeno. El nitrito de amilo, cuando se rompe la ampolla, casi inmediatamente se vaporiza, de manera tal que en la mano, con guantes, absorber ese vapor del nitrito de amilo y, obviamente, en forma alternada, alimentarse con oxígeno, que también lo llevan en el kit de emergencia. Si hablamos de la respuesta ante emergencias, debemos, y lo hemos visto esto en numerosas prácticas de simulacro, para actuar frente a un derrame, por ejemplo, debemos actuar siempre manteniéndonos con el viento por la espalda, nunca de frente, el viento por la espalda. Usar el equipo de protección personal, previamente aislar el área de actuación donde vamos a trabajar, atender los lesionados, generando una suerte de triage o triaje, contener el derrame y obviamente esperar la asistencia médica o de emergencia. Frente al derrame hay que evitar la sobrereacción, usando, como dije, siempre los equipos de protección personal, mantener el derrame seco, evitar que ese derrame vaya a continuar hacia algún curso de agua. Y se puede realizar, lógicamente, una descontaminación
al final con hipoclorito. Si hablamos de incendio, ya dijimos que el cianuro de sodio no se quema, pero solamente personal entrenado intentará controlar el fuego. Un fuego que pueda generarse en el envase, que normalmente es madera y lleva plástico, un fuego que pueda generarse en la unidad de transporte, pero nunca utilizar agua, solamente utilizar polvo químico seco o en su defecto arena. Bueno, con esto hemos tratado de refrescar los conocimientos que ustedes tienen a los efectos de poder actuar frente a alguna emergencia o eventualidad. Actúen siempre con mucha precaución, tal cual lo han demostrado cuando hemos hecho las prácticas en terreno, que son los simulacros que son tan necesarios. Trabajen como saben hacerlo y mucha suerte.